Bien, entonces vemos que Werner propuso la siguiente estructura. Lo que está dentro de los corchetes es el mundo covalente. El corchete más lo que está fuera corresponde a un compuesto iónico, a una sal. El conjunto se llama compuesto de coordinación. Lo que está entre corchetes propiamente se denomina complejo. ¿De acuerdo? Está formado por enlaces covalentes. El compuesto de coordinación a veces es el propio complejo y a veces es el complejo más los iones externos, que pueden ser aniones o cationes. ¿De acuerdo? Lo que está dentro del corchete está formado por un metal central y una serie de ligandos. Los ligandos se unen de una manera geométrica alrededor del metal central. Puede ser plana, puede ser tetraédrica, puede ser piramidal, puede ser octaédrica, es decir, hay varias geometrías. Esta propuesta pudo demostrarse, es decir, este tipo de geometrías pudo demostrarse luego por rayos X. Entonces aquí tenemos una representación, por ejemplo, para este. Es el tricloruro de lo que hay dentro de esos corchetes. Entonces el cobalto, metal central, 6 amoníacos distribuidos en una geometría octaédrica. Eso representaría el mundo covalente, corchete. Lo que está fuera de los corchetes serían los aniones, los cloruros. Para dar una idea de la representación de esta sustancia iónica, pues qué mejor que dibujar una celdilla unidad. En una posición colocaremos a los cationes, al catión, en este caso el complejo, y en otras posiciones, a unas distancias similares, pues los aniones, los cloruros, de una manera ordenada. Se trata de sólidos iónicos ordenados, cristales iónicos ordenados. ¿De acuerdo? Bien, el enlace covalente dentro del corchete, es decir, los ligandos, los átomos, las moléculas que se unen al cobalto, lo hacen a través de un enlace denominado dativo coordinado. Aunque es un enlace covalente igual que los demás, es indistinguible de un enlace covalente puro o normal. Lo de dativo coordinado viene a dar idea de que el enlace en realidad se forma porque los átomos o las moléculas utilizan o comparten o donan uno de los electrones que tiene al metal central con el objeto de formar un enlace covalente. Ya sabemos que un enlace covalente se forma por la presencia de dos electrones. El enlace covalente normal ocurre cuando uno de los átomos aporta un electrón y el otro átomo que forma el enlace aporta otro electrón, es decir, cada uno el suyo. En este caso, el metal central no aporta electrones para el enlace. Los electrones del enlace los aportan los ligandos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un enlace dativo, es decir, el ligando da los dos electrones, aporta los dos electrones para formar el enlace covalente. Pero una vez que se forma es indistinguible de un enlace covalente puro o un enlace covalente normal. ¿De acuerdo? Lo de dativo, pues lo representamos con esta flecha hacia abajo. El cloruro le cede dos electrones, aporta dos electrones, de tal manera que el cobalto usa un electrón que no es suyo para formar dicho enlace. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis, metal central, ligandos. Índice de coordinación es el número de enlaces o el número de posiciones alrededor del metal central, zonas alrededor del metal central en las que se establecen enlaces. Entonces, el índice de coordinación viene a coincidir con el número de enlaces, no así el número de ligandos. A veces sí, a veces el número de ligandos coincide con el número de enlaces cuando cada ligando establece un enlace. Pero puede ocurrir que un ligando establezca 2, 3, 4, 5 o más enlaces. En ese caso, el índice de coordinación no tiene por qué coincidir con el número de ligandos. ¿De acuerdo? Es decir, por otro lado, un ligando cuando se une cuando un ligando establece dos o más enlaces con un mismo átomo central, pues al compuesto, al complejo, recibe un nombre específico. El complejo se llama quelato. Es decir, un ligando que se une formando dos o tres enlaces con el metal central, lo hace de una manera especial, asemejándose a una especie de pinza molecular que pinza el metal central. Eso es lo que significa quelato, ¿no? Pinza. Geometrías, pues hay varias. Geometrías, aquí tenéis, el primer complejo es formado por el catión plata y los
amoníacos. Los amoníacos, como veis, cada amoníaco cede sus electrones, utiliza sus electrones para formar el enlace covalente. Le tiene que ceder uno de los electrones de alguna manera a la plata para que la plata lo utilice para formar el enlace covalente con el otro electrón del amoníaco. Pero en realidad los dos electrones son del amoníaco. En este caso, si el metal central está unido a dos ligandos, la geometría es lineal. Si se une a 4, hemos visto que en uno de los primeros temas de enlace vimos que un átomo central unido a 4 grupos, por enlaces sencillos, normalmente la geometría sería tetraédrica. Sin embargo, en los complejos, el metal central es el que marca la diferencia. La presencia de los orbitales d de los metales centrales es el que altera un poco esa previsión de la geometría. Por ejemplo, es muy frecuente que 4 ligandos den lugar a una estructura plano-cuadrada, con ángulos de 90 grados, no tetraédrica. La implicación está, la razón está en la presencia de los orbitales d, es la que altera un poco todo esto. Y luego, si tenemos 6 ligandos unidos a un metal central, pues dará lugar a una geometría de tipo octaédrica. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto, los compuestos de coordinación presentan isomería. Isomería son compuestos similares que tienen el mismo número, el mismo tipo de átomos, pero que estos átomos se colocan de manera distinta, de manera diferente. Entonces, aunque sean compuestos muy parecidos, en realidad son distintos, porque aunque los átomos sean los mismos, puede que los enlaces no, ¿de acuerdo? O que la disposición en el espacio no lo sea. Entonces, por un lado tenemos isomería estructural, en la que cambian desde luego el tipo de enlace. El tipo de enlace, o cambian los enlaces, o la disposición de los átomos o de las moléculas. Por ejemplo, tenemos la isomería estructural de ionización, es cuando en un compuesto de coordinación el anión que está en el exterior se intercambia con otro anión del interior del corchete. Algo así. ¿De acuerdo? Algo así. Por supuesto, tienen que ser aniones. Los cationes tienen cargas positivas, es decir, carecen de electrones o de pares de electrones. Es raro que un catión se incorpore como ligando, salvo que el catión sea una molécula compleja y a su vez tenga átomos o sean fóteres, es decir, ese catión a su vez tenga un anión, es decir, sea un compuesto zwitterión que se denomina, o bien que a pesar de ser un catión, en un punto puede tener una carga positiva, tenga otros puntos con átomos, con pares de electrones y pueda unirse a través de esos pares de electrones. Es decir, para que haya un intercambio, para que un catión se una o actúe como ligando, tiene que ser un catión molecular complejo, ¿de acuerdo? Pero en general, normalmente para moléculas sencillas o átomos, la isomería de ionización normalmente suele ser un intercambio de aniones. El anión que está en el exterior se intercambia por un anión que está en el interior. Otro tipo de isomería sería la de coordinación. En este caso solamente la presentan aquellos compuestos de coordinación donde el catión y el anión ambos son complejos y se describen con corchetes. Aquí tenemos, por ejemplo, el catión, que tiene 2 cloros y 4 amoníacos, y el anión, que es un platino unido a 4 cloruros. Entonces, un isómero de coordinación consiste en intercambiar ligandos de uno de los iones con ligandos del otro ion, es decir, ligandos de uno de los complejos con ligandos del otro complejo, o bien, aunque no haya un intercambio, a veces es simplemente una transferencia de ligandos de un complejo al otro complejo. Por ejemplo, aquí lo veis. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Ligandos del complejo catiónico se convierten en ligandos, se han transferido y se han pasado a ser ligandos en este caso del catión o del anión. ¿De acuerdo? Es decir, hay un intercambio o una transferencia de un complejo al otro. De enlace. Aquí veis, por ejemplo, el de enlace se lo representan específicamente algunas moléculas pequeñas que se unen siempre a través de un átomo, pero lo hacen de una manera ambigua. A veces lo hacen siempre de una única vez, formando un único enlace, pero o bien a través de un átomo,
en este caso el nitrógeno, o bien a veces aparecen unidos mediante un único enlace a través de otro átomo de la molécula, es decir, de un oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces eso se denomina isomería de enlace. Los tres tipos se denomina a su vez isomería estructural.